Bueno, entonces vamos a comenzar, estimadas, estimados, estimadoras, con este curso llamado, al que titulamos Estado de Derecho, Justicia Social y Precariedad. Precariedad, así le pusimos. A precariedad habrá que ver en el transcurso de nuestras sesiones si le ponemos algún otro concepto, precariedad laboral, precariedad humana, qué sé yo. Por el momento, dejémoslo así, simple y llanamente, como eh, como precariedad. Ahora, el objetivo teórico del curso es el siguiente: vincular la relación estrecha que hay entre Estado de Derecho y justicia social. A eso normalmente se le ha llamado estado de bienestar o estado social de derecho, con el problema de la precariedad. Es decir, lo que tenemos en el título de nuestro curso son dos conceptos y un problema. Estado de Derecho y justicia social son conceptos de la teoría del derecho, la teoría del Estado, la ciencia política, la filosofía política, etcétera, etcétera, etcétera. Varias ciencias sociales participan en eso, y la precariedad es un problema social, un problema económico, un problema también político, que también ha sido analizado desde muy diversas perspectivas. La sociología es una de las más importantes, la economía también, pero no menos importante es la filosofía política y la filosofía social. Entonces, a lo largo del curso, lo que estaremos haciendo es intentar conceptualizar y tematizar de la manera más precisa posible la relación entre Estado de Derecho y justicia social, mientras vamos problematizando sobre la precariedad. Insisto, esa precariedad puede ser laboral, puede ser social, y ya veremos cómo se va desarrollando ese propio concepto, concepto problema a lo largo de nuestro curso. Perdón, es que acá veo participaciones, era sobre la grabación. Bueno, entonces vamos a empezar por lo más general, que sería la noción de Estado de Derecho desde la perspectiva de Habermas, que fue la lectura encargada para el día de hoy. Habermas es un filósofo alemán vivo, quizás uno de los filósofos europeos más célebres, más conocidos, más mentados, no solo en el campo de la filosofía social o la filosofía política, sino también en el del estudio del derecho y también en la sociología. Es un hombre con una historia intelectual larga, profunda, y diría yo hasta cierto punto inabarcable. Eh, eh, Creo yo que dedicar eh, eh, una vida intelectual a analizar la filosofía de Habermas sería poco para volverse especialistas. Es una de esas personas con una obra como eh, muy amplia y muy compleja, que es muy difícil de abarcar. Nada más el texto que damos para esta ocasión, Facticidad y Validez, es un texto de prácticamente 650 páginas. Y no es ni por mucho el más grande de los que ha escrito Habermas. Teoría de la acción comunicativa son 2 tomos del vuelo. El último texto que publicó, que ahorita se me escapa su nombre, creo que es como de 1000 páginas. Entonces, en fin, es un autor como prolífico, y al que además le gusta como mucho la especificación, la profundización en cada uno de los conceptos que trabaja, y muchas veces pareciera que los niveles de abstracción para el buen Jorge Habermas, son como infinitos.
Entonces es un autor muy complejo e, insisto, inabarcable. Eh, en algún sentido creo que inabarcable. Eso no quiere decir que incomprensible, ni que no lo podamos utilizar, ni mucho menos. No quiero espantarlas ni nada, solo quiero decirles que si la lectura de las páginas que les sugerí les resultó difícil, complicado, árido, tal, es absoluta y completamente normal. Es como un autor con el que hay que ir entrando como de a poco. Desafortunadamente, este curso no se trata solo sobre Habermas, sino sobre un montón de autoras, autores más. Entonces, pues lo que le vamos a dedicar a Habermas es poco, es básicamente la sesión de hoy y un poco de la sesión del próximo viernes y no más, porque pues si no, no alcanzamos a ver todo lo que tenemos que ver. Les pido un segundo de su tiempo porque tengo que conectar la computadora que se está acabando la pila y si se acaba va a ser un verdadero desastre. Un segundo. Bueno, Habermas es parte de algo que en Alemania y en los círculos filosóficos se le ha llamado Escuela de Frankfurt, una escuela de teoría crítica en la cual básicamente se ha discutido desde el marxismo y desde el marxismo, desde la sociología, desde la teoría de la historia, los problemas de la democracia, los problemas del Estado de Derecho y tal. Hay varias generaciones de la Escuela de Frankfurt, incluso podríamos decir que Habermas como que entró y salió de esa escuela de Frankfurt. La primera generación es la de Theodor Adorno y Max Horkheimer, serían como dos de las figuras más emblemáticas. La segunda generación es tiene entre sus figuras más emblemáticas al filósofo Herbert Marcuse, que después se exilió en Estados Unidos, igual que Horkheimer y Adorno. La tercera generación sería en la que está Habermas y donde quizás sea él el personaje o el teórico eh, más representativo. Y la cuarta generación sería la que representa o la que está, eh, no sé si representa, pero donde Axel Honneth es uno de los filósofos más representativos, por decirlo así, muy rápido. Por supuesto, hay muchas más personas discutiendo en los círculos de Frankfurt y no se acaban ahí, pero un poco como para que lo tengan ahí ubicado. Entonces, Habermas discute Estado de Derecho, teoría de la democracia, teoría del derecho, desde una perspectiva dialogando con el marxismo, dialogando también con la teoría crítica y dialogando con su propia obra. Eso último quizás sea lo más difícil como de la propia obra de Habermas, que muchas veces pues él presupone que ya leímos todo lo anterior que ha leído y a veces casi casi que presupone que leímos lo posterior. Entonces, bueno, eso tiene una complejidad como particular. Voy a intentar irla subsanando en la exposición de Habermas. Pero básicamente, el problema que nos pone Habermas en este libro de Facticidad y Validez, que dicho sea de paso, Facticidad y Validez es un título, este, ¿qué decir? Muy extraño. La traducción en inglés es Between Norms and Facts, entre las normas y los hechos. Eso es, desde mi perspectiva, mucho más sencillo de comprender que facticidad y validez, ¿no? Pero bueno, este, problemas
de traducción. Me parece que la traducción al inglés de Between Norms and Facts nos deja como mucho más claro cuál es el objetivo de Habermas en este texto, que es básicamente discutir hasta qué punto los esquemas normativos, los esquemas abstractos, los esquemas generales con pretensión de universalidad sobre el Estado de Derecho tienen eh, eh, implicación o son posibles de analizar también desde una perspectiva de los hechos. Por eso el libro empieza como con una larga discusión sociológica alrededor del derecho y después se pasa a la parte normativa. Nosotros vamos a trabajar exclusivamente con la parte normativa, que son las secciones 3 y 4, que les dije que sería ideal que leyeran para esta sesión, aunque les señalé como una serie de páginas que me parecían las más significativas. Leerse las secciones 3 y 4 para hoy era una tarea más o menos difícil, no imposible, pero sí bastante difícil debido a sus distintos compromisos. Pero la otra sección de páginas me parecía que sí era como básicamente indispensable para que nos podamos entender en esta sesión. Bueno, entonces vamos a hacer un esquema sobre lo que Habermas, dónde sitúa Habermas el Estado de Derecho, su relación con el Estado moderno. Eso es una anotación muy importante que hacer. Su relación y después su relación con la democracia y finalmente su relación con la igualdad, guión o diagonal, justicia social. Más o menos por ahí va a ir la cosa. Voy a compartirles pantalla. Voy a intentar usar mi pantalla no con mi pluma maravillosa, sino con una pluma, pues ahí nada maravillosa. A ver, para no quedarnos pues sin alguna clase de recurso visual. Bueno, a ver. Compartir pantalla. Estamos compartiendo pantalla. Aquí. Esto es justo lo que estaba yo haciendo antes de traumatizarme porque mi pluma no funcionaba. Y bueno, a establecer fondo, esto es importante. Pluma blanca. Y vamos a esto. Perdón. Bueno, entonces, ay, esto está muy feo. Lo que tenemos en el centro de nuestra discusión es perdonarán los garabatos. Prometo solucionar esto para la próxima sesión. El Estado de Derecho es lo que tenemos como en el centro de nuestra discusión de este texto, de facticidad y validez. Y básicamente, como lo que discute Habermas es la relación en estas páginas que les encargué que leyeran, cada vez es peor, la relación entre la pregunta, el problema fundamental para Habermas con este concepto es la relación
entre el Estado de Derecho, el concepto de igualdad que viene del Estado moderno y el concepto también de legalidad que viene del Estado moderno. Perdón, estoy aquí intentando poner la pizarra de una forma que se vea como completa, porque estaba viendo ahí como nada más una parte. Bueno, entonces, este Estado de Derecho, piensa Habermas, tiene una vinculación específica muy importante con, oh, bueno, perdón, con el Estado moderno, con el concepto de igualdad y con una noción específica de legalidad que viene de esos de esos dos horizontes, el de la igualdad y el Estado moderno. Vamos a empezar por la idea del Estado moderno. El Estado moderno, que es una construcción política, jurídica y social que damos prácticamente por sentada, fue una absoluta revolución entre el siglo XVI y el siglo XVII. La construcción del Estado moderno implicaba la destrucción, el cuestionamiento de una serie de prácticas sociales, políticas y jurídicas que, por lo menos en Europa, venían desarrollándose pues prácticamente desde, así por poner una fecha más o menos, que todo esto, poner fechas siempre tiene algo de arbitrario, pero por poner más o menos una fecha, a lo que contraviene el Estado moderno es el orden feudal y el orden de pluralismo jurídico que venía desarrollándose en Europa pues desde mucho tiempo atrás, al menos desde el Imperio Romano, pero que tiene ciertas como momentos de mucha, ¿qué decir? Como un protagonismo a partir del siglo XIII, a partir de de la construcción del orden constitucional inglés feudal que, que normalmente se sitúa en el año 1215 con la escritura, la promulgación de lo que los ingleses han llamado Carta Magna, que no es precisamente una constitución al modo en el que nosotros lo entendemos hoy en día, sino que es más bien un documento jurídico político donde los diferentes estamentos que conformaban el Reino de Inglaterra se ponen de acuerdo sobre sus propios derechos, los propios derechos y limitaciones del rey, y bueno, básicamente eso. Este orden feudal es destruido por la concepción del Estado moderno, que incluía, así, en términos como muy generales, el orden feudal. Una serie de jerarquías que se pretendían naturales, esto es, que estaban ahí de una vez y para siempre y que no podíamos cuestionar o trascender, una serie como de poderes
que estaban también ahí de forma natural, que no se podían, que tampoco se podían, digamos, contravenir, y sobre todo la concepción de una sociedad dividida en estamentos. A partir del siglo XIX, eh, la concepción de la sociedad, por lo menos desde el ámbito europeo, ha sido, responde mucho más a la noción de clase social. Pero en el siglo XIII, y hasta el siglo XVI, XVII, es difícil concebir, o presentar la sociedad europea como una sociedad de clase social. Más bien es una sociedad estamental. ¿Esto qué quiere decir? Estamental y gremial. ¿Qué quiere decir? Que las personas pertenecen a grupos bien definidos que puede tener que ver o no con, eh, eh, un estatus, socioeconómico. No necesariamente un estamento que pudiéramos considerar bajo podría ser asimilable a una clase, a lo que hoy llamamos clase baja, o a lo que hoy llamamos pobreza, o lo que también en otros momentos se ha llamado clase, clase obrera. No necesariamente tienen que ver una cosa con otra. El gremio, el estamento, insisto, es un grupo al cual se pertenece por una serie de, de factores. Uno importantísimo es la sangre, el origen familiar. Otro muy importante es el propio oficio de la familia a la que se pertenece. Y otro, es el tipo de jerarquías que se hayan establecido en el feudo o en el reino correspondiente. Entonces, en general, en la Edad Media y en los sistemas feudales, por ejemplo, una persona podía pertenecer al gremio de los zapateros, y a la vez, al pertenecer al gremio de los zapateros, pertenecía al estamento de lo que en latín se nombraba como labratores, de los trabajadores, perdón, no labratores, al gremio de los labradores son los campesinos, al gremio de los artesanos, cosa que en algún momento se fue transformando en la clase, que después se denominó como burguesa. Pero bueno, el caso es que uno pertenecía a algún estamento, a algún gremio. En este caso, les estoy poniendo un ejemplo, al gremio de los zapateros y al estamento de los artesanos. De la misma manera, se podía pertenecer al estamento de los campesinos y al gremio de la agricultura o al gremio de la ganadería, o qué sé yo. O se podía pertenecer al estamento aristocrático y a la vez al gremio del clero, al gremio del ejército o al gremio de los profesionales del derecho, qué sé yo. Había como una serie como más o menos grande de subdivisiones. Y eso implicaba, en la Edad Media, esto es muy importante, que el poder estaba disperso. El- por más, que las caricaturas de Disney y en general el imaginario popular medieval, no el imaginario popular medieval, sino sobre lo medieval, ha insistido que la Edad Media es una edad obscura, de poderes absolutos, tal. La verdad es que no hay nada más lejos de la evidencia histórica que eso. Eso no quiere decir que la Edad Media era un mundo de maravillas, pero no existía el poder absoluto. Nadie en la Edad Media hubiera jamás siquiera soñado con el poder que tuvieron los reyes absolutos modernos. Jamás, nunca. Un, eh, la cabeza de un feudo o el poseedor o poseedora de una corona habría soñado con, por ejemplo, el poder que tuvo Jorge I de Inglaterra,
o el rey que tuvieron los Luises en la Francia moderna. Eso es absolutamente inimaginable para la Edad Media y para el orden feudal. Toda esta separación en gremios, estamentos, tal, da una serie de libertades a un montón de personas diferenciadas y a la vez da una serie de poderes diferenciados a muchos grupos. En general, la idea de un poder central en la Europa medieval es nada más y nada menos que el producto de una fantasía. Eso es imposible. Pero conforme se va desarrollando el trabajo industrial, conforme se va desarrollando lo que después llamaremos capitalismo, conforme se va desarrollando las identidades nacionales y sobre todo conforme los cambios científicos van haciendo claro que el orden tradicional que se basaba, entre otras cosas, en suposiciones astronómicas falsas, que ese orden tradicional es poco efectivo para organizar las sociedades protocapitalistas y después plenamente capitalistas. Una de las reflexiones como más importantes o una de las teorías más importantes es o soluciones más importantes a esa dispersión del poder es la del Estado moderno. El Estado moderno, básicamente, como ustedes lo podrían ver en el clásico libro de Thomas Hobbes, el Leviatán, consiste básicamente en la centralización y acumulación del poder en un órgano gubernamental que se pretende legítimo, no por herencia divina, sino por consenso. Básicamente, pues estoy haciendo una especie de barbaridad porque estoy como resumiendo el Estado moderno así de la forma más como rápida posible, pero en términos generales eso es el Estado moderno. La centralización del poder en un gobierno legítimo, que se supone legítimo por el consenso social detrás de él y no porque haya una divinidad que lo puso ahí o no porque haya una familia que ocupa la corona y que desciende de Adán o qué sé yo, ¿no? Que son las fuentes de legitimación más o menos típicas de la Edad Media. Es decir, para Hobbes, para Rousseau, para Jean Baudin, por citar así rápidamente tres teóricos de la soberanía, el orden medieval de pluralidad de derechos, de pluralidad de gremios, de pluralidad de estamentos, lo que hace, lo que, lo que genera es caos. Y ese caos hay que combatirlo con una teoría de descentralización del poder y legitimidad del poder político y de la creación del derecho. Ese Estado, como ustedes bien sabrán, implica no solamente la centralización del poder, sino el control de un territorio determinado, el control de lo que hoy entendemos como Inglaterra, de lo que hoy entendemos como Francia, de lo que hoy entendemos como Escocia, de lo que hoy entendemos como España, Portugal, qué sé yo. Y ese control del territorio, supongo que esto es más o menos obvio, para poder realizarlo requiere no solo de un poder central, sino que ese poder central tenga la capacidad de cobrar impuestos, la capacidad de organizar a la policía, la capacidad de organizar un ejército y también la capacidad de dictar una serie de normas que unifican
socialmente y culturalmente a los habitantes de ese territorio. Es decir, son construcciones artificiales. Para nosotras hoy es más o menos común, bueno, más o menos como, no sé si común, pero un poco como obvio pensar que, pues existe el Estado, qué sé yo, portugués, y en ese Estado la inmensa mayoría de las personas, si no es que todas, hablan portugués, están unificadas por un orden jurídico consensuado o más o menos consensuado, y hay un poder central que administra la hacienda pública, que administra la seguridad pública, la obra pública, qué sé yo. Eso nos suena como muy normal, ¿no? O sea, porque esa es como la forma en la que estamos organizadas nosotras mismas. Pero eso a cualquier teórico de la Edad Media le hubiera sonado una chifladura absurda, mientras también a las personas que vivieron la transición del feudalismo al Estado moderno les resultaba algo completamente novedoso y que daba miedo, por muchas razones, por las mismas razones que sigue dando hoy miedo al Estado, ¿no? Pero esto, vamos, implicó un proceso de transformación en el horizonte europeo muy grande. Todavía hoy podemos ver los problemas de esa transformación, por ejemplo, en la diversidad de lenguas e idiomas que se hablan en los países europeos, que pretenden solo tener idioma. Cuando nosotros pensamos en Francia, pensamos en que solo existe el idioma francés. Sin embargo, eso es falso. Existen una serie de otras lenguas, idiomas, entre ellas el occitano, la llamada lengua de Oc, que conviven con el francés. En España ni se diga el valenciano, el catalán, el vasco, etcétera. Y así, en cualquier estado moderno, podremos ver una variación de lenguas más o menos amplia, que implica que es el expediente, la evidencia de la pluralidad de culturas que convivían y siguen conviviendo en un territorio que se pretende absolutamente unificar. Bueno, sí, básicamente ese es como el horizonte en el que se crea y los objetivos con los que se crea el Estado moderno. Les estoy poniendo como algunos de los problemas como clásicos del Estado moderno. Ahora, ese Estado moderno supone algo que es importantísimo para nosotras en la discusión que pusimos hoy sobre la mesa, que es la cuestión de la igualdad. El Estado moderno es una cosa imposible de pensar si no partimos de la idea de igualdad ante la ley. ¿Qué se requiere para que haya un Estado moderno o un Estado tal y cual se los dije? O sea, le decimos moderno, quién sabe por qué, porque no hay estados antiguos, ni estados medievales. O sea, simplemente hay Estado a partir de la modernidad. Pero bueno, este, eh, para que se puedan romper las jerarquías feudales, esta pluralidad de gremios que les dije, la pluralidad de poderes, la dispersión del poder político, una dispersión también nada pequeña del ordenamiento jurídico, lo primero que se tiene que suponer es que tú no perteneces, tú por naturaleza y por nacimiento no perteneces a ningún gremio, a ningún estamento en particular, sino que tú perteneces en general, este es el planteamiento hobbesiano clásico, a la humanidad. O sea, si hay algo que te une con los demás, es tu característica de ser un humano. Esa sería, digamos, como lo primero que te une. Y lo segundo que te une es, en el caso de Hobbes, que seas inglés, un ciudadano inglés. Y desde ahí es desde donde se construye el sistema del Estado. Presuponemos que todos somos ciudadanos ingleses iguales
por naturaleza. Ahora vemos qué significa eso de iguales por naturaleza. Y en tanto que somos iguales por naturaleza, no tenemos ningún derecho inicial, salvo el derecho a la sobrevivencia. Ese es el único derecho que tenemos como punto de partida. Todas, todos. Nadie tiene un derecho a la corona por X, o sea, porque viene de no sé qué familia. Nadie tiene derecho a más bienes que el otro porque nació en no sé dónde. En general, como que la idea hobbesiana, la idea del contrato social, que es con la que está discutiendo Habermas al hablar del Estado moderno, es que todo el mundo es absolutamente igual. Lo que significa aquí igual, por cierto, en Hobbes, no es exactamente lo que hoy pensamos por igualdad, ¿no? Hoy pensamos como igualdad esta dimensión en la que todas nosotros y nosotras tenemos como el mismo acceso a los recursos producidos colectivamente, a los programas sociales, a una vivienda, a la salud, qué sé yo. Ese es como un poco el horizonte de igualdad en el que pensamos ahora. El horizonte de igualdad en el que pensaba Hobbes es bastante distinto. La idea igualitaria de Hobbes tiene que ver con una antropología filosófica más o menos pesimista, o más bien muy pesimista, en la cual eh, cada una de nosotras y de nosotros es igual de capaz de asesinar al que está junto para obtener lo que necesita. Ese es como el punto de partida de la igualdad. Todos tenemos más o menos la misma fuerza y la misma racionalidad para hacernos de los recursos que nos son necesarios para sobrevivir. Ese es el punto de partida. Es decir, ¿por qué tendríamos que presuponer un consenso igualitario entre quienes van a formar el Estado? Porque si no lo presuponemos, entonces el otro nos puede matar para obtener, para asentarse como el poderoso y robarnos todo lo que le sea necesario para sobrevivir. Entonces, insisto, esta idea de igualdad en su origen, pues tiene como poco de positivo, más bien es como un dato que Hobbes considera antropológico más o menos incontrovertible, no es incontrovertible, pero él así lo considera, que nos obliga a pensar en un tipo de asociación con la cual podamos superar esa condición de precariedad a la que estamos arrojados en la vida. La condición a la que estamos arrojados en la vida es a esa. O sea, si ustedes piensan en series o películas así como Lost, El Señor de las Moscas, ese tipo como de situaciones imaginarias en las que estamos como desnudos ante el poder de la naturaleza y ante el poder de los otros, normalmente la reflexión ahí o normalmente, no sé si la reflexión, pero la situación ahí es que es una situación de conflicto, de dificultad para la cooperación y donde requerimos de buscar alguna clase de consenso para no matarnos entre todas y todos y obtener los recursos que son necesarios para nuestra supervivencia. Entonces ese es el punto de partida de la igualdad, en tanto que nos necesitamos para sobrevivir y en tanto que el otro puede matarme en cualquier momento, entonces es necesario crear una institución, un poder soberano, al que después se le ha llamado Estado, que centralice todo esto que ya dijimos, la hacienda pública, la obra pública, el ejército, las fuerzas de seguridad, qué sé yo. Y nos mantenga a raya, esa es la posición de Hobbes, a todos, eh, que mantenga a raya las pasiones de todos. Y pueda sostener o pueda garantizar la estabilidad de la propiedad y de la seguridad.
Eso es básicamente como el punto de partida del, del Estado. Ese punto de partida, es importante subrayar esto, normalmente se piensa como histórico, y ese es algo que nos crea muchos problemas al intentar pensar el pacto social. El pacto social no tiene nada de histórico, o en general no es histórico eh, cuando lo vemos planteado por Hobbes, por Rousseau o incluso por John Rawls o Habermas. No intenta ser el pacto social una teoría sobre el origen de los gobiernos, el origen del derecho o el origen del poder, sino más bien intenta ser una teoría normativa sobre todo eso, sobre el poder, sobre el derecho, sobre el gobierno, sobre la legitimidad, sobre la propia democracia. ¿Qué quiere decir una teoría normativa? Una teoría del deber ser. ¿Cómo deberían ser las cosas? Pues esa es la pregunta de fondo en el pacto social, es cómo deberían ser las cosas si nosotros en un mundo de igualdad quisiéramos establecer un derecho igualmente válido para todas, para todos. ¿Cómo deberían ser las cosas si nosotras quisiéramos construir una cosa donde esté unificado el territorio, la cultura, el derecho, tal? La respuesta, en general, hay como muchas respuestas alrededor de eso, pero vamos, un punto de partida es que si queremos hacer eso, pues entonces se tiene que centralizar todo lo que ya dijimos en un tipo de gobierno. Ese tipo de gobierno puede ser aristocrático, puede ser monárquico, puede ser democrático o de otras varios signos. Pero ese gobierno, dentro de los representantes del gobierno, especialmente aquellos que están dentro del poder ejecutivo, lo que hoy llamamos poder ejecutivo, tienen que tener una serie de prerrogativas que suponemos necesarias para mantener la propiedad y la seguridad. Es decir, no tiene ningún sentido salir del orden feudal, donde yo pertenezco a un gremio, a una no sé qué, para someterme a un mundo de competencia entre individuos, si no voy a tener un como suprapoder que pueda mantener a raya a cualquier persona que quiera violar mi propiedad o violentar mi seguridad. Ese es el punto de partida de lo que hemos llamado Estado moderno. Bueno, son 6:40, ya me pasé por muchísimo de los horarios que habíamos establecido y ya mis piernas lo empiezan a resentir y seguramente las de ustedes también. Entonces vamos a parar aquí 10 minutos, nos vemos 6:50 para continuar con esta descripción del Estado moderno y entrar ya a lo que Habermas critica de ese Estado moderno y cómo se convierte el Estado moderno en Estado de Derecho. Bueno, dejo de compartir. Quisiera parar la grabación también. Que no veo dónde está. Acá está.